Aquí está la lista de adjetivos descriptivos comunes en Filipino. En Filipino, pang-uri es el término para los adjetivos. Los adjetivos o mga pang-uri, son palabras que describen o califican a un sustantivo, es decir, expresan características como tamaño, color, forma, estado o cantidad. El tipo de pang-uri en Filipino que se usa para describir a las personas pertenece a la categoría de pang-uring panlarawan. Pang-uring panlarawan o los adjetivos descriptivos. Estos adjetivos describen características físicas, personalidad, estado emocional, entre otros. Aquí tienes una lista de adjetivos comunes en Filipino o pang-uring panlarawan para describir personas con sus traducciones al español. Primero, las características físicas. Estos adjetivos describen la apariencia externa de una persona. Intenta repetir conmigo. Matangkad, matangkad. Maliit, maliit. Pandak, pandak. Maganda, maganda. Pogi, pogi. O también guapo, guapo. Payat, payat. Mataba, mataba. Moreno, moreno. O también maitim, maitim. Maputi, maputi. Matanda, matanda. Bata, bata. Malakas, malakas. Mahina, mahina. Matangos ang ilong, matangos ang ilong. Pango ang ilong, pango ang ilong. Kulot ang buhok, kulot ang buhok. Diretso ang buhok, diretso ang buhok. O también, straight ang buhok, straight ang buhok. Como en la palabra inglés straight, que significa derecho en español. Siguiente, personalidad o carácter. Aquí están los adjetivos que describen la actitud, el comportamiento y la forma de ser de una persona. Repite conmigo. Mabait, mabait. Masipag, masipag. Matalino, matalino. Madaldal, madaldal. Matulungin, matulungin. Palakaibigan, palakaibigan. Masayahin, masayahin. Mapagmahal, mapagmahal. Maunawain, maunawain. Masinop, masinop. Algunos adjetivos negativos. Tamad, tamad. Suplado, suplado. O suplada, suplada. Mayabang, mayabang. Madamot, madamot. Bastos, bastos. Masungit, masungit. Inggitero, inggitero. Inggitera, inggitera. Sinungaling, sinungaling. Mahangin, mahangin.
picón, picón. Estado emocional o de ánimo. Aquí están los adjetivos que describen cómo se siente una persona en un momento determinado. Repite conmigo. Masaya, masaya. Malungkot, malungkot. Galit, galit. Takot, takot. Nahihiya, nahihiya. Pagod, pagod. Naiinis, naiinis. Naguguluhan, naguguluhan. Excited, excited. Naasar, naasar. Kinakabahan, kinakabahan. Algunos ejemplos de uso en oraciones. Si Ana ay mabait at maganda. Si Ana ay mabait at maganda. Ang kapatid ko ay matangkad at matalino. Ang kapatid ko ay matangkad at matalino. Si Pedro ay masipag, pero ang kanyang kapatid ay tamad. Si Pedro ay masipag, pero ang kanyang kapatid ay tamad. Nahihiya siya dahil bago siya sa eskwelahan. Nahihiya siya dahil bago siya sa eskwelahan. Esos adjetivos se usan comúnmente en conversaciones en Filipino para describir personas en diferentes aspectos.